Radio Melodía presenta un programa donde se hablarán distintos temas, con entrevistas, consejos y ministración. Línea Abierta, junto al pastor Julio Acosta. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Al aire otra vez con Línea Abierta. Arrancamos el programa de hoy, 27 de octubre. En estos días se celebra en el mundo entero prácticamente una fiesta pagana, le dicen Halloween, y es bueno, es necesario, creo yo, que nos informemos lo suficiente y tengamos la orientación necesaria a fin de que estemos preparados y que no dejemos que una fiesta como esta, que es una fiesta pagana y que tiene un origen bien claramente pagano, se instale en la cultura boliviana, que mal es una cultura cristiana, pero que al igual que otros países llamados cristianos también, como Estados Unidos, ha abierto los brazos a esta celebración. Es una celebración que ha nacido hace mucho tiempo atrás. Queremos un poco orientar sobre esto aquí junto con Nelson Almazán, desde La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez al programa. Hablar de Halloween, que es una palabra extranjera para nosotros, inmediatamente la pronunciamos, ¿verdad? Es definitivamente foránea, pero ¿cómo es que se ha instalado, cómo es que se ha logrado instalar ya prácticamente por completo en la cultura boliviana? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nelson Almazán. Muy buenas tardes, queridos hermanos, otra vez en Línea Abierta. Un gusto acompañarles otra vez. Bueno, realmente es preocupante porque habíamos hablando que el cristianismo para este nuevo orden mundial se debe deconstruir. Pero con estas prácticas neopaganas, lo llamo yo, se entra a otra fase, la reconstitución de saberes ancestrales. Y ahí es donde tendríamos que partir para entender qué se entiende por Halloween. Bueno, ¿qué se entiende por reconstitución de saberes ancestrales? Es un concepto filosófico, pero que sobre todo ha nacido de la matriz de un pensamiento neopagano. El neopaganismo es parte del satanismo, es una parte del satanismo donde se busca reconstituir saberes de todos los pueblos antiguos. En este caso Halloween, lo que se busca es la reconstitución de los saberes ancestrales célticos, y a partir de la celebración de estas fiestas, ir en contra del cristianismo. Eso sería una primera parte, pastor. Claro. Se le conoce también como la víspera de Todos los Santos, que es también una celebración pagana, pero que fue adoptada por el cristianismo nominal, el catolicismo. También se habla de la Noche de los Muertos o la Noche de Brujas, así que tiene una serie de connotaciones. ¿Cuál el origen conocido? Se puede revisar la historia. Nació en la cultura celta, como acaba de decir Nelson, y especialmente en las Islas Británicas fue donde se practicó en el mes de octubre esa fiesta llamada el Samaín, como le llamaban, o la fiesta del fin del verano. Y bueno, esta celebración que entre nosotros los que somos cristianos y que basamos nuestra fe en la Biblia, estamos totalmente seguros de que es una celebración que ha sido tomada, aún cuando no hubiera nacido específicamente con este propósito, pero sea como sea, a través de la historia ya fue tomada y practicada ya con la idea de ir en
contra de todo lo que es cristiano. Por ejemplo, sabe que en esa fe todos los actos es una fiesta inofensiva, nada más que eso. Esa nomás es la cara. Sí, pastor, lo escucho entrecortado. A través de la cual más disfrutan de las fiestas, porque sí, te escucha entrecortado. Entonces, sí, entrecortado. A ver, tome la posta y siga hablando para que la gente bueno, mejor. Claro, como les decíamos, queridos oyentes, este es un tiempo en que lamentablemente estamos viviendo una guerra cultural y también una guerra religiosa. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere deconstruir al cristianismo, se quiere quitar la esencia de lo que es el cristianismo, se quiere ir en contra de lo que es el cristianismo, pero para esto se quiere deconstruir, como ya lo habíamos hablado más antes, con un filósofo, más que todo con Jacques Derrida, pero por otra parte se quiere reconstruir saberes neopaganos, ¿no? Y bajo este aspecto es lo que, esto estoy hablando a nivel mundial, en esta base de reconstituir saberes ancestrales para cada pueblo, es donde se empieza a reconstituir la fiesta de Todos Santos, que no tiene nada que ver con cosmovisión andina, por si acaso, más bien es una fiesta romana que ha adoptado la Iglesia Católica, ¿no? Y Halloween, que también tiene la final, es una práctica céltica y sabemos que es brujería, pero de primer nivel, es satanismo puro, porque sabemos y hemos entendido también que esta filosofía ocultista que lleva los celtas, sobre todo es racista, porque habla de una raza superior, empiezan a hablar de una raza aria superior, ¿no? Entonces, todo este pensamiento ocultista hoy se está volviendo a reconstituir para la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Sobre todo, ¿cuál es la finalidad? Cambiar una identidad, que ya no exista una identidad sobre todo nacional, sino cambiar una identidad muy diferente, una identidad sobre todo globalista. Entonces, la práctica de Todos Santos, justamente con lo que es Halloween, forman parte de la religión del New Age o la nueva era, pastor. Y claro, la nueva era trae un sinnúmero de cosas. Uno no creería, por ejemplo, que esta celebración que hacían los druidas, es decir, los sacerdotes celtas, pedían por las almas de los fallecidos al dios de la muerte, ahí en la antigua Gran Bretaña. Dice que se encendían grandes fogatas y se cometían sacrificios humanos para ver el futuro. Ahora, todas estas prácticas se van incorporando poco a poco a través de el Imperio Romano. Cuando los romanos llegaron a ese territorio, suprimieron muchas de esas actividades que se celebraban, precisamente por ¿cómo se dice? Lo atroz, lo feo que eran esos sacrificios humanos y todo aquello. Se dice en la historia que intentando los romanos hacer la fiesta más suya, más propia, cambiaron la fecha, una fiesta ya en honor a la diosa de las manzanas y el otoño, pero el pueblo no olvidó sus creencias originarias y siguió practicando hasta que un papa llamado el Papa Gregorio III implantó la fiesta de los mártires cristianos el 1 de noviembre para que coincidiera con esa fecha que ellos celebraban, y más tarde simplemente cambió el nombre de esta fiesta a Todos los Santos y cambió el nombre del festival también antiguo a lo que se llama el Hallows Eve, que es la víspera de Todos los Santos, y que después ya derivaría en lo que nosotros conocemos como la festividad esta pagana.
donde la calabaza se pone en todas las casas en forma de una calavera, simbolizando la muerte. Y bueno, lo que a mí me impresiona es la facilidad con que se adoptó en Bolivia. Ahora vamos a ver en estos días, ya vemos todo tipo de comercios. Claro, se lo aprovecha como una oportunidad para hacer dinero, con los disfraces y todo aquello. Pero, Nelson, nadie piensa en lo que hay detrás de esto. Y eso es lo preocupante. ¿Qué podría suceder con las personas que se meten a esta práctica sin saber lo que realmente significa? ¿Qué podemos, digamos, orientarles a las personas para que no se metan en esta práctica? Claro, cualquier práctica, ya sea Halloween, Todos Santos, es abrir puertas y lo que va a pasar es posesiones demoníacas. Cuando alguien practica cualquier ritual que sea en el campo del satanismo, ya sea, porque estamos hablando de satanismo puro. En el satanismo en estas fechas se adora a la muerte, le llaman los ocultistas la Santa Muerte. Es más, en México llevan una virgen, una calavera y la empiezan a adorar, la adoración a la Santa Muerte. En cada rito que se hace, porque son muy rigurosos los satanistas con los ritos, en cada rito que se hace o en cada práctica, lo que se hace es abrir puertas espirituales. Ni siquiera lo digo yo, lo dicen los mismos satanistas, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, en esas fechas se juega mucho a la Ouija. Entonces se empieza a hablar al diablo y ahí se empiezan a abrir puertas y es muy complicado ya ahí la situación porque las personas posesionadas ni siquiera tienen conciencia de lo que hablan o lo que hacen. Es muy peligroso practicar esto porque además aquí en La Paz, por ejemplo, hemos visto el caso del niño, del muchacho Anakin que ha sido descuartizado, que ha sido desmembrado, ¿no? Aquí en la Universidad de La UPEA. Y la muchacha decía muy claramente, los demonios lo han hecho, ¿no? Y los fiscales de en ese entonces, hace un tiempo, no, por supuesto que no creían, es como si estuviera la persona loca, ¿no? Pero no es tan así, porque esas personas que han hecho esas prácticas han abierto puertas, ¿no? Han abierto puertas y el diablo, conjuntamente con sus demonios, empieza a agarrar a las personas y a controlar la mente. No nos tenemos que olvidar que la magia, lo que se practica, la magia actual, y en toda la magia, sea blanca, negra, roja, cualquiera que sea, la finalidad es controlar. Es una religión de control. ¿Para qué se estudia la brujería y todo eso dicen los satanistas, los que estudian en este caso neopaganismo? Para controlar la naturaleza, para controlar la mente. Y el demonio quiere controlar al ser humano, ¿no? Entonces, muy peligroso, a tener mucho cuidado con estas prácticas ocultistas, pastor. Claro. En la Biblia se habla muy claramente también sobre el tema de la incursión de los que son creyentes en Dios en el campo de la muerte. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18 se habla de una prohibición específica a no contactar con muertos, ni con mediums espiritistas, que son los que supuestamente hacen el puente con los espíritus de los muertos. Entonces, consultar a los muertos era, de hecho, una prohibición específica de la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 20 y 21, dice claramente el apóstol Pablo que Dios no quiere que los creyentes participen de la copa del Señor, por un lado, y también de la copa de los demonios, por el otro lado. Entonces, por eso un cristiano no debería ni siquiera acercarse a esta celebración, porque de alguna manera es una especie de portal que abre, digamos, una puerta espiritual al mundo de la muerte. Ellos hablan de que los espíritus del más allá, los espíritus de los muertos, podían recorrer la tierra y los humanos también podían recorrer o visitar
el mundo de los muertos. Era más o menos esa la idea de esta festividad en sus orígenes. Y no tiene, es decir, no está fuera de la realidad pensar que así es como una especie de portal donde los espíritus demoníacos, y por supuesto que no son los espíritus de los muertos, sino que son demonios propiamente, digamos, visitan a los humanos y los humanos buscan en una forma activa hacer contacto con ellos. Por eso es que acabo de leer este pasaje donde dice de la prohibición de que no sirvamos como medium para contactar con espíritus de los muertos y que no consultemos a los muertos tampoco. ¿Por qué razón? Porque no es a los espíritus de nuestros seres queridos muertos que se consulta, sino precisamente a espíritus demoníacos. Entonces, todo lo demás, como los disfraces, como los bombones y los chupetes y las golosinas, etcétera, no son nada más que la cara inocente de esta festividad. Y, claro, pastor. Ajá. Mire, perdón que lo corte. Sí. Yo le voy a dar un ejemplo, pastor, que es la santería. Ajá. La santería es la mezcla de santos católicos, entre comillas, santos católicos, con dioses de la religión africana Yoruba. Entonces, ¿qué es lo que dice la santería referente a, bueno, qué es lo que dice la santería referente a estos santos católicos? Dicen ellos que estos santos católicos son orichas o demonios, ¿no? Y estos orichas son espíritus que les dan apoyos en casos particulares, ¿no? Y a estos sacerdotes que son entendidos en estas prácticas de la santería, se los llama los babalaos, que está muy, pero muy relacionado, y se los digo muy claro, muy relacionado con el socialismo de Cuba. Muy relacionado. Un dato que les doy. ¿Por qué tomo esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque en este tiempo, y no solamente con los partidos de izquierda, también con los de derecha, con toda la mayoría de los partidos, pero refiriendo a este caso, ¿a qué quiero llegar? Se está practicando la reafricanización de la santería. O sea, se está buscando volver al origen de la religión Yoruba. Lo mismo pasa con Halloween, lo mismo pasa con Todos Santos. Todos Santos no es una fiesta de la cosmovisión andina, señores. Es una fiesta romana, es una fiesta que ha sido adoptado por la Iglesia Católica Romana. Entonces, no sé por dónde a veces se entiende, ¿no? Ahora, la mesa de Todos Santos es la misma mesa que se practica en el satanismo, con excepción de una daga. Yo le he ido estudiando esta profundidad, pastor, y he ido viendo que hay mucha relación y la relación con los portales y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta fecha, sobre todo en Todos Santos, en Halloween? Adoración a la Santa Muerte. Y la adoración a la Santa Muerte no es otra cosa que la práctica del satanismo en una de sus formas. La Santa Muerte, imagínense, yo te voy a contar una experiencia específica, especial, vivida en vivo y en directo, como se dice. En una ocasión traté con una persona que pidió ayuda y entonces cuando empezamos a conversar, que estaba su esposo y estaban sus hijos, empezamos a hablar y la señora quedó poseída por un espíritu. Y entonces tuvimos que hacer liberación ahí. Pero luego hablando con ella sobre el origen de todo eso, cuando fue liberada, ella confesó que practicaba el culto a la Santa Muerte. Y que fue en aquella ocasión cuando ella empezó a sentir que un espíritu tomaba posesión de ella, y no solo de ella, también de sus dos hijos
de 14 y 12 años más o menos, que también ella los había comprometido, la Santa Muerte. Y en México, estos días, pues, estas celebraciones son totalmente, bueno, cubren el horizonte festivo de México, ¿no? Se celebra esto de una manera masiva. Yo creo que no hay otro país donde se celebre tanto la muerte como en México. Es muy fuerte este asunto allá en México. Y yo creo que tenemos que tener todo el cuidado, mis estimados amigos, porque en este tiempo es como les decía al comienzo, es como si fuera un portal. Esa palabra ya ha sido popularizada mucho por las películas cuando hablan de un portal hacia el futuro o un portal hacia el pasado. Y bueno, este es un portal espiritual donde sucede que se abre el interés de las personas y se sueltan espíritus de las tinieblas para venir y visitar y tomar acciones en la vida de los humanos. Lamentablemente esto es así. Entonces, si no discernimos nosotros lo que está sucediendo en esos días, y si le rendimos culto a la muerte, nosotros vamos a estar inmiscuyéndonos en un mundo que no queremos, que no debemos y que es muy dañino. Ahora, yo quisiera hablar a los padres que supuestamente van a hacer que los niños se diviertan de esa manera. Se van a disfrazar, van a ir a buscar bombones a las casas de los vecinos, en fin. ¿Qué efecto provoca este tipo de prácticas en los niñitos que supuestamente con toda su inocencia lo que ellos buscan es diversión y nada más que eso? ¿Qué cuidado deberían tener los padres, Nelson? Desde el punto de vista psicológico, cuando a algún niño se le pone alguna máscara, por ejemplo, una máscara de la muerte se lo pone, ¿no? O se lo disfraza a un niño de la muerte. El niño adopta ese personaje. El niño psicológicamente cree que es la muerte. Y empieza a ser ahí así manipulado, ¿no? Entonces, esto es muy complicado, es muy preocupante porque hay un desvío de la personalidad, una corrupción de los niños, de los adolescentes en este tiempo, porque ellos creen que son esas personas, ese personaje que están llevando. Otros se van, de repente se pueden disfrazar hasta de Chucky, ¿no? Entonces creen el niño que es Chucky. Entonces puede agarrar algo y puede hacer lo mismo que Chucky hace en la película, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado porque hay un efecto psicológico muy fuerte en estos niños. Así es. Entonces, en este programa radial lo que intentamos es advertir, es orientar para que los padres tengan todo el cuidado necesario. Yo jamás permitiría que mis niños, bueno, yo no tengo hijos pequeños ya, pero tengo nietos, jamás permitiría que ellos se metan a este tipo de prácticas porque el resultado va a ser espiritualmente catastrófico para los niños. Solamente con la idea de que esta celebración parezca una oportunidad para divertirse con sus hijos y hacer que echen a volar la imaginación, supuestamente, no significa que no haya peligro, ¿no? Hay, como les decía, por ejemplo, se habla claramente de que tiene el intento de contactar con los espíritus. Así que se dedican a intimidar o a asustar y van por ahí más o menos proclamando la muerte, si vale el término, levantando la muerte, la bandera de la muerte, como si eso fuera algo bonito. Y sí, y dicen, pero es solo un día al año nada más y es solo para divertirse un poco.
pero el resultado en la vida de los niños puede ser catastrófico porque realmente pueden abrir el corazón a espíritus demoníacos y prácticamente meterse a un mundo espiritual donde van a ser dañados, porque nosotros sabemos que el diablo vino para robar, matar y destruir. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y hay muchas cosas que pueden nacer ahí. Por ejemplo, el interés en la brujería. Eso nace ahí. Por ejemplo, los seguidores de la religión de la Wicca que mencionaba el otro día Nelson, ¿no? Que practican la brujería y que practican estos ritos celtas, están en su fiesta, realmente su fiesta. Como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Cuando hay tanta gente pensando en esto y metiéndose a este mundo de la muerte y de los espíritus, ellos la consideran la fiesta o la fecha más sagrada del año. Así que las brujas están muy contentas. ¿Por qué? Porque están probablemente ¿cómo se dice? Reclutando gente que se va a interesar de pronto en la brujería. Así que les encanta esta celebración antibíblica que les ayuda a tener más adeptos a la brujería, a la Wicca, a todo lo que ellos practican, ¿no es cierto? Mucho cuidado, hermanos que nos están escuchando, porque el caso del muchacho Anakin, que ha sido muy sonado aquí en La Paz, no sé si lo escucharon en Santa Cruz, a un muchacho lo desmembraron, le quitaron todo, o sea, su cuerpo. Y bueno, el muchacho que lo asesinó juntamente con su novia, presuntamente, que hasta el día de hoy sigue en investigación, hizo esta seña. Esta seña hizo. ¿Y saben qué significa esta seña? Significa que estás aceptado por Satanás. Mire, por si acaso. Entonces, en el satanismo se maneja mucho lo que es la simbología, y detrás de la simbología para ellos hay el conocimiento. ¿Por qué hablo de estas cosas? El problema es Halloween, sí, también estas prácticas de Todos Santos también, pero también me hace recordar a un grupo de rock que se llama Mayhem. Y este grupo de rock, Mayhem, justamente adoraba la muerte. Y antes de tocar este grupo juvenil, se ponían en la ropa ratas durante una semana muertas, se los ponían para que huelan a muerte. Entonces, estoy sacando un estudio justamente de estos clases de grupos, donde justamente el grupo Mayhem hablaba de reconstitución de saberes, pero de Alemania, ¿no? ¿Saben cómo terminó todo esto? Lamentablemente terminó así. El guitarrista al cantante le disparó con una escopeta y bueno, le quitó también la parte del cerebro, y le sacó foto y fue la portada de su siguiente disco. Así tan mal estamos, hermanos, que o sea, eso es satanismo puro. Por eso les digo, hermanos, a tener mucho cuidado con estas prácticas de Halloween. Y por más que alguien o un artista famoso cristiano les digan, hagan el Halloween, como habló en su tiempo, creo, Jesús Adrián Romero, no los hagan caso. Es satanismo puro. Sí, leí eso, ¿verdad? Fue como decir más o menos, abrámosle la puerta a esto, saquémosle lo bueno que tenga, aprovechemos la oportunidad para evangelizar y una cosa así. Y eso me preocupa, esa forma de pensar, porque pareciera que nosotros somos capaces de todo, que como cristianos podemos un poco coquetear con el enemigo y pensar que eso no nos va a afectar para nada. Es realmente lamentable si alguien
que se dice ser cristiano promueve la participación de esto, a mí me daría mucha, mucha pena y mucho temor por él o por ella también, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Porque esto de coquetear con la muerte o con los espíritus demoníacos, para nada es agradable a Dios. Así que dice la Biblia que Dios es celoso, es decir, Él nos anhela celosamente. Y cuando nosotros hacemos lo que a Él no le agrada, pues imagínense lo que provocamos en el corazón de Dios. Desde todo punto de vista, esto es totalmente fuera de lugar. Hay cristianos que pueden decir esto, me parece una contradicción total, ¿verdad? A mí me gustaría